Sí. Bueno, Vale me habló de que estaban teniendo como un curso de giro o que de alguna manera les interesaba incursionar en el asunto del giro sufi. Y pues me comentó que quería como complementar como la práctica corporal del giro. Yo no sé si esto es totalmente correcto, pero por eso fue lo que me comentaste. Pues como complementarlo con otro tipo de información que pues muchas veces uno no recibe, ¿no? O tienes que ir como a lugares pues, muy específicos, como es el caso aquí, de hecho, para recibir esa información. Entonces, yo preparé sobre todo, le puse a él, porque esa es la figura de Rumi que van a ver toda la vida. Sí, pues sí, de Google Images, todas las que quieran. Aquí hay, ay, ¿dónde está el libro? Aquí hay otra, ¿no? Que pues esta hicieron a mano y está como más bonita, pero pues es básicamente, ahorita se los paso para que lo... Entonces, bueno, yo lo puse a él porque pues, probablemente es el maestro sufi como de época clásica mejor conocido en el mundo occidental. Quizá algunos conocerán la estadística de que algunas conocerán la estadística de que es el poeta más vendido en Estados Unidos desde hace varios años, más que Shakespeare y más que cualquier otro poeta, y eso que los angloparlantes tienen una cantidad de ingente de poetas desde hace muchísimo tiempo, pero bueno, aparentemente les gusta mucho Rumi. Pero, o sea, yo hice esta presentación que le puse, ya saben que siempre se necesita un nombre mono, y le puse el maestro, no, ahorita ven el título, ¿no? Le puse el maestro, el sol y los derviches. El maestro es Rumi, ¿no? A Rumi le dicen Mevlana, ahorita ya lo van a ver. Traté de hacer una presentación lo más breve posible, porque yo luego puedo no medirme en la extensión. Mevlana viene del árabe, que es Maulana, Maula significa como encargado, como de algo o de alguien, pero sobre todo se usa en el sentido de como docente o como mentor, como alguien que está encargado de alguien, en términos como de su educación, o de que salga, que tenga un buen desarrollo en la vida, de alguna manera. Entonces, bueno, más bien les decía, Mevlana es el maestro, el otro personaje del que les voy a hablar, pues lo llaman Shams, quizá ya lo han escuchado, quizá ya saben muchas de estas cosas y yo nomás las estoy repitiendo. Shams en árabe significa sol, ¿no? Es femenino, de hecho. Pero bueno, es el nombre que se le da a este maestro ahí de origen medio desconocido. Nos tenemos que imaginar a una especie de Sócrates, ¿no? O sea, un tipo pues, desaliñado ahí como paseándose por la calle, en el mercado, ¿no? Apostando por ahí, bebiendo por allá. Entonces hay una cuestión con Mevlana y con Shams, ¿no? O sea, Mevlana era un juez de la ley islámica y un día conoció a Shams, que pues era un vago, y bueno, hubo una relación ahí que todavía nadie nos aclara de qué tipo era esa relación, ¿no? Y los derviches, que bueno, pues ahora a mí me ha tocado que no es que muchas personas hayan escuchado la palabra derviche, pero me ha pasado que las personas que han escuchado la palabra generalmente relacionan a los derviches con los derviches de Turquía en particular, ¿no? Con el giro que se hace en Turquía y la gente que se pone el gorrito y demás. Pero bueno, derwish en persa es una palabra que significa mendigo. Entonces se les llamó a los sufíes mendigos, pues porque muchos sufíes, como en la búsqueda del sustento divino, de realizar realizar en la materialidad el hecho de que solo Dios te sustente, pues hicieron votos de pobreza, ¿no? Y abandonaron su casa y abandonaron su nombre y pues era gente
que iba y pedía, ¿no? Entonces, bueno, ese es como el nombre de la presentación. Pero me gustaría, por lo menos, como conectar un poco con lo que Daniel terminó, ¿no? O sea, Daniel nos habla como de qué elementos se van integrando al sufismo en términos materiales, ¿no? O sea, los sufíes tienen tales doctrinas, o comienzan a escribir tratados, o en algún momento comienzan a tener un aprecio mayor por la poesía y demás, ¿no? A mí, por otra parte, en esta ocasión me toca hablar de qué, bueno, como yo lo interpreto, cuáles son, de alguna manera, la aplicación de ciertos conceptos que vinieron a propósito de la conexión con lo persa, o a propósito de la relación árabe-persa. Vamos a ver que ahí están metidos doctrinas de la India y doctrinas budistas, y hay un montón de cosas, ¿no? De hecho, puedo adelantar que mucha gente más bien interpreta que bueno, históricamente observamos que el giro viene como de la India, como de por allá, ¿no? O sea, los indios y ahí, bueno, gente hindú y no hindú giran para el otro lado, curiosamente, ¿no? O sea, los sufíes giran para la derecha, para la izquierda, pues sí, giran para acá, ¿no? Y tienen, vaya, hay otra cuestión, ¿no? Pero pues se ve que ahí hay una mezcla de asuntos. Entonces, sobre todo lo que quiero decir, antes de pasar propiamente a la presentación, son dos cosas. No tanto hablar de qué es el sufismo hoy, un poco brevemente, para que sepamos para dónde vamos y por qué vamos a hablar de Mevlana, y cuál es el objetivo del sufismo, ¿no? Porque se arguyen muchos objetivos del sufismo, ¿no? Ahora precisamente nuestro compañero, cuyo nombre no conozco, Juan Carlos, nos hablaba de Platón, o sea, como se hacía esta relación entre Platón y el sufismo, ¿no? Esa relación es un poco compleja, porque ellos no confunden una cosa con la otra. O sea, en el mundo islámico, sea lo que sea que eso significa, por lo menos en época clásica, había una conciencia muy clara de qué es filosofía y qué es experiencia mística, ¿no? Entonces, si bien el vocabulario puede a lo mejor intercambiar, si puede ver cómo se pone uno encima del otro, precisamente la gran obra de Al-Ghazali que mencionaba Daniel se llama La refutación de la filosofía, porque él se le atribuye a los filósofos como, pues a lo mejor como un impulso más cientificista, por decirlo de manera breve, ¿no? O sea, como sobre todo hay como un énfasis en la racionalidad y en el conocimiento que nos viene a través del uso de nuestras facultades racionales, y el conocimiento que a uno le viene el que nace, ¿no? A lo mejor, o sea, como el que a lo mejor no se pone en palabras o demás, ¿no? Y de pronto el objetivo de Platón, muy concretamente, era hacer un plan de estudios, ¿no? O sea, a lo mejor había muchas cosas, pero lo que Platón quería era el conocimiento, pero pues el conocimiento materialmente hablando, ¿no? O sea, el conocimiento de las etimologías, o sí, de la moral o de la justicia, ¿no? Entonces, bueno, voy a hablar de ahora ¿qué hablamos? O sea, hoy cuando tenemos sufismo, ¿de qué hablamos? Hablamos de una tradición, sobre todo popular, que está en un montón de lugares del mundo islamizado, que es norte de África, lo que le llamamos el Medio Oriente, y bueno, el Medio Oriente más oriental, pues Afganistán, Pakistán y demás, ¿no? ¿Por qué entonces pensamos en Rumi como la relación inmediata es derviches, giradores, turcos, ¿no? Y todo finalmente termina centrándose en Turquía,
por bueno, cuestiones históricas, el Imperio Otomano y demás. El punto es que en el Imperio Otomano, desde el siglo XVI, pues se concentraron un montón de pueblos, ¿no? Y en particular para el Imperio Otomano recibieron, vaya, la influencia de los sufíes se hizo muy patente y se empezó a relacionar, los establecimientos sufíes se empezaron a relacionar con los gobernantes otomanos, ¿no? Entonces, actualmente hay una doble moral acerca del sufismo en Turquía, ¿no? Hay la prohibición que se estableció desde los años 20, ¿no? Pero por otro lado, el sufismo en Turquía es una cosa que uno ve en las calles, ¿no? Y a mí un turco que conocí en la mezquita una vez me dijo, es que todos tienen un sheikh, ¿no? Pues no te hablan de él, pero todo el mundo tiene un sheikh. No es una relación como uno tiene aquí, una relación con un sacerdote. Obviamente hay muchísima gente que no cree en Dios y que no le importa ni un cacahuate nada de lo que estamos hablando aquí, ¿no? Pero en general es una cosa que se ve mucho en Turquía, muchísimo más, si se me permite el comentario, que en cualquier otro lugar del mundo islámico. En todo el mundo islámico hay sufismo. Pero en Egipto es una cosa rara, ¿no? A lo mejor es una cosa de la que no se habla, o para algunas personas el sufismo en Egipto es una cosa que pasa por show, o es una cosa de pueblo. Sí, literalmente, ¿no? O sea, de gente que, o sea, los cairotas, que son personas de pronto muy cosmopolitas, están perfectamente claras y conscientes de que el sufismo es una cosa, es una fiesta que hacen en el pueblo, porque en el pueblo según hay un santo, y entonces es una cosa que muchas personas del ambiente urbano relegan más bien al ámbito rural, y eso pasa muchísimo en los países árabes, ¿no? En Arabia Saudita con la ortodoxia, bueno, eso ni siquiera hablemos de los sufíes, pero por favor, ¿no? Y sabemos que en Arabia Saudita hay muchos sufíes, y luego tú puedes ver a los sufíes haciendo la peregrinación a la Meca y haciendo sus cosas raras, y pues bueno, como que los saudíes no les dicen mucho, pero pues tampoco es que le hagan mucha fiesta, ¿no? Lo que quiero llegar es que en Turquía no, en Turquía lo usan incluso, o sea, ya uno de nuestros compañeros de la maestría precisamente está haciendo un trabajo acerca del uso nacionalista de los rituales sufíes, ¿no? Porque pues los turcos saben que eso les reporta mucha lana, que la gente los conoce, que es una cosa de pronto muy vistosa, los músicos son muy buenos, los giradores son muy buenos, es una cosa muy impresionante. Pues entonces ellos usan eso a su favor, ¿no? Entonces, donde en otros lugares no te encontrarías con el sufismo así como dar la vuelta de la esquina, en Turquía sí, más, ¿no? Hay muchas órdenes. Hay muchas órdenes de muchos tipos, ¿no? Hay las órdenes más ortodoxas y hay las órdenes menos ortodoxas, y hay las órdenes que son súper hippies y cantan Hare Krishna dentro de la mezquita, y de verdad, ¿no? De verdad. Pero ¿por qué se sigue prohibiendo? ¿Cómo? ¿Por qué se sigue prohibiendo? ¿Sigue prohibido? La prohibición está, ¿no? ¿Sí? Por eso digo que no, sí, tú no puedes, o sea, por ejemplo, a mí, yo no he estado en Estambul, pero tengo amigos que han ido, también los sufíes. Entonces los sufíes usan un gorrito, ¿no? Gorrito que se llama taquia, pero es un gorrito muy particular, todos los musulmanes usan sus gorritos. Pero tú ves ese gorrito y sabes que él es sufí. Entonces, el tipo estaba saliendo de la mezquita, bueno, de la teque, de la verga, con el gorrito, y entonces está como saliendo a la calle, entonces dice que alguien lo agarra y lo jala, y le quita la taquia, ¿no? Y le dice, ¿por qué? Porque no, así no se sale a la calle, o sea, como muy exaltado, ¿no? Esto no se hace así, tú no sales a la calle, ¿no? Si tú sales a la calle así, aquí la policía te agarra y te lleva, ¿no? Entonces, por eso digo que hay una doble moral muy interesante, ¿no? Porque pues, la prohibición sigue ahí, las órdenes sufíes funcionan como escuelas de música, o como escuelas de danza, o como asociaciones civiles, ¿no? No es como los sufíes de tal, que nos reunimos en tal, ¿no? ¿Por qué se dio la prohibición? La prohibición fue parte del proyecto occidentalizador de inicios del siglo XX, que se llevó a cabo sobre todo por el primer presidente turco, el Atatürk. ¿Y solo en Turquía está prohibido? Es una cosa complicada.
No es una cosa... Es una cosa que luego pasa por lo oculto. A mucha gente no le gusta, ¿no? Y la ortodoxia, con el éxito del Estado saudí del siglo XX, se ha hecho muy fuerte en muchos países islámicos, ¿no? Y a la ortodoxia eso no le gusta, ¿no? O sea, ellos no... Mucha gente dice que la música está prohibida y que... ¿no? Tú ves las fuentes y, bueno, las fuentes no prohíben la música, obviamente, ¿no? Pero ellos dicen que está prohibida. Entonces, es una cosa que... Entre los árabes es una cosa difícil de hablar. No es que tú vayas como a preguntarle a cualquiera y que te vaya a decir, ay, sí, buena onda, no. Pero de todas maneras es una cosa muy, muy extendida y muy popular. Y entonces, justamente o sea, vaya, yo traigo un poco el ejemplo de Turquía porque creo que es el lugar en donde más se ve con más claridad la actividad de los sufíes, ¿no? No por debajo del agua, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, en Egipto están ¿cómo? ¿Tanuras? Es que a mí me parece muy curioso, en los derviches turcos, el tenure, así se escribe, tenure, es lo que se pone, ¿no? O sea, o sea, básicamente el traje y la falda, pues ese es el tenure. Ah, bueno, tú vas a Egipto y dices, vamos a ver un show tanura, y obviamente, pues, sí, el origen es ese, pero es el show de tanura que vamos a ver cómo se van quitando los tenures, y mira qué bonito se ven cuando giran. Sí, justo, eso es lo que iba a decir, o sea, de pronto en países árabes, pues eso pasa como un show de escenario y tal, ¿no? O sea, en Turquía por lo menos, es lo raro, tú ves que lo hacen a la manera de ritual, ¿no? O sea, y lo sacan en la tele y para la gente, así, ahí en la tele no está prohibido. Es que, o sea, yo creo que lo que es, como dicen, a la ortodoxia no le gusta el Islam, el sufismo, porque el sufismo te hace libre. Ajá, entonces no te van a poder controlar con todos los preceptos que diga la zona y demás. Entonces lo que está prohibido es el ejercicio real del sufismo, o sea, el poder religioso. Sí, religioso, la que tienes de esencia. Ajá, eso es, no puedes reunirte con tu sheikh, no puedes tener tu cofradía, no puedes hacer nada de eso. Pero si tú te pones un vestidito de colores y giras, está perfecto porque nos reporta ingresos a todos. Sí. Pero no estás haciendo dicker, estás haciendo un show. Entonces, mientras se mantenga esa ambigüedad, es tolerado. Claro. Pero lo que nos puede quedar absolutamente claro es que tú estás ejerciendo esa práctica espiritual. Ajá. Digo, porque el problema es ese, que realmente como eso es lo que te da cierta libertad, y sobre todo porque las órdenes sufís eran muy, muy, muy poderosas. O sea, si tú de verdad tienes un maestro y tienes una tarica de 2,000 personas, ¿sabes lo que es que una persona puede mover 2,000 personas para algo? Entonces eran muy poderosas, por eso es que están prohibidas. Justamente ahora que estás diciendo eso, sí, en efecto, o sea, también ya lo mencioné un poco, ¿no? O sea, las órdenes sufíes llegaron a esferas muy altas del poder, ¿no? Entonces, o sea, sabemos que había sultanes que tenían un sheikh, ¿no? Entonces, pues que el sultán tenga un sheikh y que el hijo del sultán tenga ese sheikh, y es un problema para el Estado muy fuerte, ¿no? Entonces, así, ¿quién tiene la autoridad? Por otro lado, o sea, el sufismo, de verdad, o sea, ¿cómo se llaman estos? Los genízaros. La base el gran ejército de los otomanos, que era de niños que se robaban y que los educaban para ser soldados desde el principio hasta el fin, pues tenían una base sufí muy fuerte, ¿no? Entonces, quizá justamente con eso más bien tenga que ver la prohibición. No quiere decir que nosotros no nos vayamos a beneficiar de que estos salgan en la tele, pero una cosa es que salgan en la tele, y otra cosa es que organicen batallones para... Bueno, también la historia de los golpes de Estado en Turquía es entonces, lo que se quiere reprimir es lo político, porque supongo que también la espiritualidad sigue ahí, la religiosidad. Sí, claro. Pero es un tema de poder al final. Es separación de iglesia y Estado.
Pero te los encuentras bailando así como los danzantes de... No, ¿Tienes que pagar? precisamente, puede haber un problema. O sea, ¿Tienes que pagar para un espectáculo de esos? depende, sí puedes pagar. O sea, hay lugares donde se hace, tú vas, pagas. Hay lugares en donde, bueno, o sea, se hace como una especie de espectáculo, ¿no? Hay lugares en donde se hace de manera ritual. Yo supongo que si tú vas y les dices, oye, ¿me dejas entrar? Pues sí, te dejan entrar. En Konya, en donde está enterrado Rumi, hay uno que entre los amigos es llamado como el Semódromo, que es un lugar de sema gigante, de escenario, música, tal, y pues pagas, ¿no? O sea, ahí si alguno, o sea, en Rumi falleció, según nos cuentan, el 17 de diciembre, creo que de 1973, una cosa así. Entonces, durante esas fechas, tú puedes ir a Konya y hay cantidad de actividades y todos los días en Sama y todos los días hay concierto y todos los días hay tal hablando de sufismo y pues, obviamente en turco, ¿no? Entonces pues, tú te quedas así como... pero... A ver, eso. O sea, yo quería por lo menos quería dar por lo menos una pista de por qué hablamos de Rumi, ¿no? ¿Por qué se ha hecho tan importante Rumi? Que tiene mucho que ver con que la ceremonia se ha unido con Turquía y de alguna manera eso le ha dado un impulso moderno, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, creo que ya puedo pasar. Ahora sí, después. No, son poquitos. No son 100. Esto creo que va a ser más hippiosón que académico, pero pues bueno, no falta, ¿verdad? No te preocupes, estás en un espacio académico ortodoxo. Puedes hippiar. Aquí somos tan relajados. No estamos en el... Bueno, a ver, les iba a hablar de la cuestión de cómo, cuál es el objetivo del Sama, pero bueno, ya lo saben, no sé, ahora hablaremos de eso. Voy a empezar con esta cosa. Puse la foto de ella porque es ella. ¿No? Así, hay mujeres que giran, obviamente, pero es una cosa que se ha venido a ver en época reciente. Yo supongo que en época histórica también habría mujeres giradoras, pero en general, como saben, es una cosa mayormente para, bueno, no es una cosa. Durante mucho tiempo se usó que fuera una cosa que hicieran varones, ¿no? Ahora ya no. También puse la foto de ella en particular, porque está vestida de blanco. Muchas veces pasa que tú ves un Sama y están los varones, y todos están vestidos de blanco, y las dos mujeres que están por ahí, una trae un traje rojo, que se ve increíble, y otra trae un traje azul. Entonces a mí sí, como que, vaya, yo no sé si probablemente ellos tienen una buena razón para que las mujeres traigan un traje de un color y los varones traigan de otro color. Pero a mí igual como que me inquieta un poco como esta cuestión de tú, ¿no? Ahí, como... Ajá, ¿no? ¿Y tienen algún cargo en la orden especial? Pues los que giran. No, las mujeres. Pues sí, o sea... Porque eso pudiera explicar. Es que la cuestión de los cargos también depende, o sea, en las órdenes depende de la orden, ¿no? O sea, un cargo puede ser el que sirve el café, ¿no? Sí, pero entonces, bueno, pues... pueden ser todas blancas, pero el Sheikh tiene piel de colores. Claro. Tiene la piel de Sí, colores, claro. El guardián de la piel negra pudiera haber alguna explicación. Puede ser, sí. O sea, es que este es el psique, ¿no? Significa la lápida de la persona. Sí, ese es tuyo. Ese no es de nadie más, ¿no? O sea, tú cuando te mueres te entierran con el traje y con el gorrito, ¿no? Entonces, eso implica que eso implica que tú tienes el cargo de girador, ¿no? O sea, ellos ¿de qué se encargan? Pues se encargan de girar, ¿no? Entonces, bueno, por eso puse la foto, me pareció muy bonito y muy significativo que trajera el traje blanco,
Es una foto del Festival de Música Religiosa de Fez. Si algún día están en Fez, vayan al Festival de Música Religiosa. Bueno, entonces vamos a quitar. ¿Le sigo? Espera. Puse el sol, como ya les dije, por Shams. Ahora vamos a hablar de Shams, el Sócrates. Puse el maestro por Rumi, porque, bueno, le decimos Rumi por uso. Rumi significa romano, y más bien en aquel entonces significaba que había nacido como en los territorios que en algún momento había ocupado el Imperio Bizantino. Entonces, por eso le dicen Rum. Rumi significa romano, pero, como ahorita van a ver, sus devotos le dicen Mevlana, que significa nuestro maestro. Y bueno, pues los derviches, porque, como ya les dije, es el mendigo y pues son como los que dependen del maestro, ¿no? O sea, son mendigos, por el caso del budismo... Como los ascetas, ¿no? En el caso del budismo, bueno, algunos grupos del budismo, como los monjes se dedicaban solo a la espiritualidad, mendigaban la comida. O sea, iban de casa en casa, o todavía, ¿no? Por eso se llaman mendigos. O sea, porque ellos sí. No, o sea, pedían la comida. Ajá, piden la comida, o piden ropa, o piden... Bueno, pedían, ¿no? Ahora es un nombre genérico que se usa para los sufíes, ¿no? Vaya. Los sufíes ya desde hace mucho no son en general mendigos, ¿no? Es gente pues, de a pie, digamos. Pero ya no hay esas... sí, claro. Sí, todavía, porque, o sea, en algunos grupos del budismo, supuestamente no pueden hacer de comer. Que claro, luego eso ya se traduce que no necesariamente mendiguen, sino tienen un ejército de gente. La verdad. Que ayude, ¿no? Pero, o sea, por ejemplo, dedicarte a lo espiritual. El Corán, ellos, los mendigos, están medio al margen de la ley islámica. Porque el Islam en general, el Corán no invita a la pobreza, ¿no? O sea, el Islam el Islam dice, en el Corán dice que les hicimos un camino intermedio, ¿no? Entonces, pues ese camino intermedio se interpreta como pues, un camino que no tiende a los extremos, ¿no? O sea, un musulmán, dicen, pues vive en el mercado, ¿no? Es fundamental que el musulmán entre en contacto con las personas y haga negocios, ¿no? O sea, no se usa en el sufismo, en el Islam en general, que la gente se retire o siga una vida asceta, ¿no? Ellos la siguen, pues, porque, bueno, esa es la interpretación que les llega y ya, ¿no? Pero de todas maneras, para la interpretación general de la revelación, digamos, el ascetismo no es lo más importante. Y hay sufis que sí son ascetas. Sí. Sí, en Sudán, ¿no? Pues Shams. Bueno, sí, claro. O sea, eso se usa. Es que. O sea, depende del. Ya ahora depende mucho del contexto, ¿no? Del lugar. Ahorita comentaré algo a propósito de cómo se retiran, pero sí depende mucho del contexto, ¿no? Pero ahora hablaré de unos derviches en particular que sí se retiran. Pero sí, ¿no? Hice las diapositivas más sencillas para que se leyeran. La verdad ya hasta me siento medio avergonzado, pero bueno. Las fechas de nacimiento de Rumi, ¿no? O sea, Rumi vivió en el siglo XIII. Ya Daniel mencionó que para el siglo XIII, pues la tradición persa del persa literario, pues ya tenía unos siglos, ¿no? Entonces, Rumi no solamente es el gran maestro sufi, sino que es uno de los poetas más importantes de su tiempo, sino es que fue el poeta más importante de la Edad Media, ¿no? Hafez tiene sus Hafez es esa parte, sus controversias. Sí, sobre todo, ¿no? Como que Hafez siempre pasó por un poeta más borracho, ¿no? Y Rumi también habla del vino, pero el vino del que habla Rumi no es el mismo vino del que habla Hafez. Y Rumi sí habla del vino, de verdad. Bueno, les puse llamado Mevlana, nuestro maestro, por sus seguidores.
era una personalidad muy importante, ¿no? Juez de la ley islámica, su padre era juez también de la ley islámica, y de hecho conservamos escritos del padre, ¿no? Ahora, si nosotros escribimos una cosa en nuestro diario y lo dejamos por ahí, bueno, pues conservamos el diario de él. No, o sea, obviamente cuando conservamos escritos del padre, pues esto es porque el tipo era una figura muy importante en su momento, ¿no? También conservamos, obviamente, los escritos de Rumi. Poeta, bueno, yo la verdad es que a mí no me gustan estas cosas de quién es tu favorito, pero yo no puedo dejar de leer a Rumi, no, jamás, no paso de Rumi en ningún momento. Místico, bueno, fundador de la Orden Meavlevilla, ¿no? El árbol genealógico que presentó Daniel está muy interesante porque pues habla de dónde vienen las corrientes a las que ellos se adscribieron, ¿no? Pero no es un árbol genealógico en el sentido de que nadie se juntó con nadie, ¿no? O sea, más bien hay la tradición de tales que se llaman de tal manera. Y entonces, bueno, Rumi va y se asocia de alguna manera con estos sufis, y entonces dentro del seno de esos sufis es que otro hace su orden, ¿no? Eso dejó de pasar en el siglo XVII, por lo menos, ¿no? Pero es una cosa de transmisión. También, bueno, a propósito de la transmisión, muchos de ellos, los maestros sufis se jactan muchas veces, o como que afirman su autoridad, por decirlo así, corroborando que son descendientes del profeta, ¿no? Las genealogías en el mundo árabe son muy largas, ¿no? Porque una persona que es como que proviene de una familia importante va a tener el nombre de sus 5 antepasados anteriores, ¿no? Y el padre va a tener el nombre de sus 5 antepasados anteriores, y entonces pues las genealogías pueden ser larguísimas, ya si son verdaderas o no son verdaderas, pero ahí hacen este trabajo de remontar su genealogía hasta el profeta. Aquí les puse algunas de sus obras. Diwan, todos los poetas, Diwan en persa / árabe significa colección de poemas. Entonces todos, hay el diván de Hafez, bueno, diván decimos nosotros, ¿no? El diván de Hafez, el diván de Rumi, el diván de Goethe tiene un diván, los divanes, ¿no? El Masnawi y Ma'anawi es la obra, ya Daniel nos mencionó, y creo que lo que leíste era del Masnawi, ¿no? Bueno, lo puse en la transliteración más correcta que me funcionó aquí, pero pues le dicen Masnavi o Masnavi, o como sea. Hay ediciones al español. Una obra gigante, ¿no? Son como 50,000 versos, una cosa así. Y versos largos, o sea, no... Bueno, en fin. Y significa como las coplas o las duplas con significado, ¿no? Entonces, pues vaya, es una cuestión de instrucción mística muchas veces, ¿no? Tiene varias obras, solo puse estas 3. Fihi Mafi, literalmente sí, lo traducen como el libro del interior, o una cosa así. A mí me gusta ese nombre, me gusta mucho, porque significa, literalísimamente significa, en él está lo que está en él, ¿no? Entonces es una cuestión de Dios, digamos, ¿no? O sea, hay un versito por ahí, creo que en Sumerio, que dice que como que el cielo está contenido por sí mismo. Pero bueno, el cielo es Dios, es la divinidad, ¿no? O sea, él se contiene a sí mismo. Entonces, bueno, pues ahí esta idea de unicidad, muy importante. En fin, ¿eso es mi hablana? Hablaron acerca, hay una relación con lo judicial, con los jueces, ¿no? Etcétera. Me remite un poquito a la idea judía de que mucho de la espiritualidad está a través del juez, ¿no? O sea, pasa a través del juez. Bueno, mi pregunta era si, bueno, evidentemente es diferente el
sufismo al original, bueno, al Islam, en el cual se hablaba un poquito de esta codificación legislativa. Pero mi pregunta en general es, ¿cuál es la relación entre esta cuestión judicial con lo espiritual? ¿En el Islam no están? ¿Cómo? En Rumi la cuestión funciona exactamente de la manera opuesta, ¿no? O sea, porque lo judicial en la figura de Rumi se asocia con lo racional, se asocia con lo fijo, con lo duro, con la autoridad, ¿no? Y de pronto Shams es todo lo contrario que eso, ¿no? Y más bien el juego es al revés, el juego es como este tipo que puede ser un juez, que puede ser una persona tan notable para la comunidad, pues de buenas a primeras, algo en sí, adentro de sí le dice, ¿Y en el vas por Islam, otro lado. ¿Y en los Shi y los Sunni? ¿Cuál es la relación? Sí. No, es que el juez es una figura de autoridad, o sea, no necesariamente tiene que ser vaya, ni siquiera yo creo que, yo no establecería una relación entre como esta figura judicial y la figura del maestro. El maestro sufi pasa por ser el señor que vende semillas en el mercado, ¿no? O sea, como un tipo que uno, pues, que no da un peso por él, ¿no? O sea, un señor ahí que vende semillas. Te pongo el ejemplo de las semillas en el mercado, porque hay un documental de los 80, que hicieron en Afganistán, antes del Talibán y toda esa cuestión, que se llama Los Sufis de Afganistán, y van y buscan un maestro sufi y tal, y el maestro es un vendedor de semillas, ¿no? Entonces, pues es un señor ahí que está fuera de su tienda con costales, ¿no? Y justo, yo creo que ahí, en este caso, el juego es al revés, ¿no? O sea, como ya deja eso de las leyes y vamos a... Que Jesucristo es un poco esa imagen, o sea, frente a esta cultura muy judicial del rabino, que es como la ley, ¿no? Así, Jesucristo viene a romper eso, ¿no? Sí, pues justamente, él es paz y amor. Bueno, pero también es sacar a los judíos de la sinagoga. También la relación con la ley varía de tarica a tarica, ¿no? O sea, hay taricas que sí claro. Su práctica como muy contrapuesta al aspecto de la lista del Islam, pero hay taricas en las que hablan de que la Sharia es como el aspecto, digamos, esotérico, o una puerta hacia es como una de las vías por las que puedes entrar a la vida espiritual. Pero justamente no es la vida espiritual, solamente es como una forma exteriorizada de esa disciplina. Entonces, varía dependiendo, y también a veces son mucho más severos tal vez los propios jueces suníes de los shias. Por eso pero sí, a lo largo de la historia del sufismo hay muchos casos en los que jueces o teólogos se hacen sufismo. Al-Ghazali es el más famoso. Se le pone vida también. A ver, vamos a la otra. Ahorita volveremos a esto de la ley. Puse rápidamente Shams Tabriz. Ahora hablaré del encuentro con Rumi y Shams, pero finalmente ese encuentro de Rumi y Shams tan bonito terminó en que secuestraron a Shams y desapareció, y un día encontraron su cuerpo por ahí tirado en una... Gracias a Dios. Pues está bien, de eso se trata. Pues se creó lo más importante. O sea, desapareció en tal momento. Se considera el gran maestro de Mevlana. Y lo consideran un derviche errante, precisamente un vagabundo sin oficio ni beneficio. ¿A quién? ¿A Rumi? A Shams. No, Shams el juez, Rumi el juez, Shams el vagabundo. Entonces, vamos a ver. Hay muchos encuentros, hay muchos relatos de cómo se encontraron Shams y Rumi, y todos tienen su componente místico, esotérico, ¿no?
justamente como digo, hacen contraposición entre el conocimiento técnico de Mevlana y el conocimiento espiritual de Shams. Aquí les puse uno que me encontré en un libro, yo no lo había leído y por eso lo puse aquí. Ahorita les cuento otros dos que son muy parecidos. En una ocasión Rumi se encontraba en el mercado y Shams lo encontró. ¿Cuál es el objeto de la sabiduría y el conocimiento?, le pregunta Shams a Rumi. Entonces Rumi le contesta: seguir y alcanzar al profeta. Nada más, ¿no? Esto es un lugar común, le dice Shams. ¿Cuál es el propósito del conocimiento? El conocimiento es lo que te lleva a su fuente, dice Rumi, algo muy aburrido, ¿no? Y entonces Shams le dice: la ignorancia es mucho mejor que el conocimiento que no te aparta de ti mismo. ¿Por qué? Pues porque la cuestión en el sufismo fundamentalmente es que tu ego desaparezca, ¿no? O sea que hay muchas interpretaciones de si tu ego desaparece o no, o si tu ego existió para empezar o no, o si tú existes de entrada o no. Pero bueno, hay otro que a mí me gusta más. Y hay dos versiones del mismo, ¿no? Está Rumi afuera de su casa con su escritorio, trabajando, escribiendo unas cosas con unos libros. Pues obviamente ya sabemos que los libros en aquella época son una cosa preciadísima, ¿no? Entonces de pronto llega Shams y lo ve ahí como haciendo sus cosas y le dice: ¿qué es eso? Y entonces Rumi le dice a Shams: tú no lo puedes saber, ¿no? Okay, ¿no? Entonces Shams agarra los libros y los tira a un charco, ¿no? Entonces Rumi se monta en cólera y le dice: pero de esos son los libros de mi padre, ¿no? Y entonces Shams va y saca los libros y los limpia y los libros quedan secos, ¿no? Y se los pone ahí. Y entonces Rumi se queda así y le pregunta: ¿qué es eso?, ¿no? Y Shams le dice: tú no lo puedes saber. Y hay otro parecido en donde está como Rumi dando una clase y justo llega Shams y le pregunta: ¿qué es eso?, ¿no? Y entonces Rumi le dice: tú no lo puedes saber. Y cuando le dice tú no lo puedes saber, los libros se queman. Y entonces Rumi le pregunta a Shams: ¿qué es eso?, ¿no? Tú no lo puedes saber. Y se va. Y Rumi, el asunto de ese encuentro es que, como sea que haya sido el encuentro, Shams y Rumi se encontraron y permanecieron juntos una cantidad de tiempo indeterminada, que varía entre 1 año y 6 meses, y que no sé qué, y tal, precisamente, ¿no? Los alumnos de Mevlana, al sentir que su maestro pasaba demasiado tiempo con quien a sus ojos era un simple vago, lo mataron. ¡Sí! ¡Órale! Sí, ¡qué fuerte! Sí. Y desapareció y encontraron su cuerpo y le hicieron un mausoleo. Hubo un rollo, sí, claro. Sí, hay un lugar que se llama Maqam Shams, ¿no? El lugar de Shams se llama, ¿no? El punto fundamental, el punto de quiebre es ese momento para Rumi, ¿no? Dicen, Rumi partió en su búsqueda a buscar, bueno, a ver, es que aquí me brinco una cosa. Ellos lo desaparecieron, ¿no? Entonces Rumi va a buscarlo, se entera de que lo mataron, no lo encuentra, y entonces muchos señalan que que al no encontrar Rumi a Shams y finalmente al enterarse de que está muerto, pues se vuelve loco, dicen algunos, ¿no? Entonces, pues yo no sé qué tan loco se pudo volver, porque en ese caso, bueno, en todo caso, ahí empezó su época de mayor producción poética, que es gigante, ¿no? O sea, es un poeta, o sea, desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista teórico, pues es uno de los poetas más brillantes de la Edad Media persa, ¿no? Entonces, a ver, puse ejemplos de poemas como para que se viera como la sensación de Rumi, ¿no? O sea, Rumi tiene básicamente 2 lugares, ¿no? O está exaltado en el amor o está destrozado por el amor, ¿no? Aquí no nos va bien, ¿no? O sea, aquí eso es lo que no sabemos, por eso dije que no, o sea, nadie nos aclara de qué tipo era su relación, ¿no? Yo supongo que sí, pero no. Ay, por eso te digo, yo supongo que sí, o sea, los hechos te dicen pues que sí, pero pues como ningún texto te lo asegura ¿no? Entonces pues nos quedamos como en la suposición. Yo supongo que sí, como te digo. Esto es como comienza el Masnavi,
¿no? Y este es el punto del Masnavi. Y es el punto de la doctrina, de alguna manera, ¿no? Nosotros somos la caña. Y estamos separados. ¿De qué estamos separados? De Dios. ¿De Dios? ¿No? Sí. Porque nacimos y estamos en el mundo fenoménico. Entonces, lo que el alma quiere es unirse. Unirse, en general, ¿no? Eso puede ser la unión con Dios, puede ser la unión del amante y el amado, puede ser la unión en muchos sentidos, ¿no? Entonces, bueno, les puedo decir un poco en persa, dice Veshno aznei chun ha hikayat mikonad az joda i ha shikayat mikonad aznei estan tamarbo britan az nafiram mardosan obidan sirra hoham sharh asfaraq tabe boyam hay sharh darde ishtiyaq. Escucha a la flauta de caña, cómo se queja contando un cuento de separación diciendo: desde el momento que me cortaron del carrizal, hombres y mujeres se han unido a mi lamento. Quiero un pecho roto por la separación para que pueda revelarle el dolor del deseo del amor. Todo el que se ha separado de su fuente tiene nostalgia por el tiempo cuando estaba unido con ella. No es viento el sonido de esta caña, es fuego. Quien no tiene fuego, que de él sea nada. No, ponle. Eso es Rumi padeciendo, ¿no? Este poema, si ponen en el YouTube el poema de los átomos, van a encontrarse 500 versiones del poema de los átomos con música, sin música, en persa, no en persa, en español. No me lo sé en persa, así que ni modo. Oh día, levántate, los átomos bailan, las almas perdidas en éxtasis bailan en tu oído. Yo te diré a dónde te llevará la danza. Que se sepa que todos los átomos en el aire y en el desierto son unos locos. Cada átomo, triste o feliz, está enamorado del sol, del cual no podemos decir nada. Pues la divinidad, dicen. O sea, me gustó mucho, obviamente vi la danza y dije, no, pues ya danza. Con eso me encantó. Y está cortito. Hay muchos caminos que llevan a Dios. Yo he escogido el de la danza y la música. A ver. ¿Qué? Bravo, sí. El punto de esto es la purificación del corazón, ¿no? La verdad, si les pudiera resumir cuánto tiempo me llevó encontrar un lugar en donde dijera eso y ¿no? Las personas que yo he encontrado que de pronto se relacionan con el sufismo, algunas, otras no, tienen como esta tendencia a envolverlo en un velo de misterio. No, es que lo puedes decir, pero no lo puedes decir. Y está bien, a mí me gusta, ¿no? También el misticismo tiene el lugar del secreto, ¿no? Pero no necesariamente, ¿no? O sea, puede ser una cosa mucho más simple, ¿no? A ver, déjame, ¿puedes cambiarle? Esto ya. Lo que yo quería, y a propósito con esto termino, es el Sama, ¿no? Que ya hasta Daniel prometió que yo iba a explicar cómo estaba la onda del Sama. Aquí está la onda del Sama, en el Sama que hacen los grupos, ¿no? Sama viene de la raíz árabe que se llama Samia, significa escucha, pero como escucha atenta, o escucha como es la vocal larga tiene esta intención de intensidad, ¿no? Entonces es escuchar con atención, ¿no? Eso se interpreta de muchas maneras. Puede tener que ver con meditación, puede tener que ver con enseñanza. Samá era una manera en que ellos le decían a la lección, ¿no? O sea, Samá en época clásica, en un lenguaje docente,
puede querer significar precisamente elección. Ellos también lo relacionan con la cuestión de la música. La música es una cuestión muy importante. Hay toda una teoría de la terapia musical, sobre todo entre los turcos. Qué tipo de melodías o qué tipo de modos o qué tipo de intenciones te pueden provocar qué tipo de sensaciones, ¿no? Esas sensaciones pueden ir desde un nivel sensible, es decir, una canción que a lo mejor si tú estás muy ansioso te baje la ansiedad, hasta una canción que si a ti te duele el estómago, te deja de doler el estómago. Entonces, vaya, hay muchos significados detrás del nombre, ¿no? A ver, entonces, el punto fundamental, como les repito, es la cuestión de la purificación del corazón. ¿Cómo te vas a purificar el corazón? Te vas a purificar el corazón haciendo determinadas prácticas. Esa práctica puede ser el samá, puede ser el dhikr, puede ser la oración, puede ser un montón de cosas, ¿no? Esta ceremonia está hecha, digamos, con ese objetivo en particular. Entonces, la ceremonia de ellos tiene sobre todo 7 partes, como que esto es extra y se hace de cajón. O sea, la ceremonia en sí es del 1 al 7, ¿no? El 1 es un elogio al profeta Mohammed. El profeta Mohammed, pues ellos lo consideran el maestro sufí más importante de todos, pues es el primero después de todo, ¿no? Por lo menos en los que remontan el sufismo en la tradición islámica, ¿no? Aquí en este punto al profeta en algún momento se le llama Tabib al-Qulub. Tabib significa médico y al-Qulub significa de los corazones. Hay que recordar que corazón en ese momento, para los árabes de época clásica, digamos, el corazón era el asiento de tu mente, ¿no? Entonces no solo es una curación, digamos, en un nivel emocional, es una curación, o sea, hasta lo podríamos traducir en una traducción muy, muy aventurada como psicólogo, ¿no? Más o menos lo mismo. Entonces, el punto es ese. Nosotros, por las razones que quiera, que son cuestiones teológicas que no abordaremos aquí, estamos, dicen, enfermos, ¿no? ¿De qué? De nuestras ansiedades, de nuestro ego en general. ¿Qué necesitamos? Necesitamos purificarnos de eso. ¿Cómo nos vamos a purificar de eso? Pues yendo con el doctor, ¿no? Entonces esto es como la ida al doctor, ¿no? Luego hay una improvisación musical que generalmente la hace el ney. El ney es la flauta, como sabrán probablemente. La flauta es uno. Hay mucho simbolismo detrás de la flauta, ¿no? Ellos dicen, mira, una flauta que tiene telarañas adentro no suena bien. Entonces, por más que el músico sea muy bueno, si tú tienes una flauta que está obstruida por dentro, pues eso no funciona, ¿no? Lo que tú necesitas, si tú eres una flauta, tú tienes que vaciarte de tus cosas. Y entonces, ¿quién toca la flauta? Dios. Entonces, si la flauta está limpia, Dios toca la flauta. Lo cual es la realización, es la iluminación prácticamente, ¿no? Entonces, pueden encontrar documentos larguísimos acerca de esto, ¿no? Después está esta cuestión del Debrivelet. El espacio del giro generalmente es... Bueno, veamos el número. Es un círculo que adentro tiene una parte con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un octágono, ¿no? Entonces hay una puertita, los músicos se ponen por aquí,
por la puertita, entran los giradores, hacia allá es la meca, y giran. O sea, hacen una entrada, se pasean por el espacio, hagan de cuenta que yo entro, se pasean por el espacio, se detienen y comienza el giro. Mientras ellos hacen ese giro, se toca un interludio musical. Bueno, cuando terminan de entrar todos y darle 3 vueltas al espacio, se sientan y empiezan los músicos con otra canción, en donde recitan ya poemas de Rum. Entonces, estas son las 4 partes del giro, ¿no? O sea, hasta aquí no han girado. Hay elogio, hay la improvisación musical, ellos entran, se pasean por el espacio, terminan de pasearse por el espacio, se acomodan, se quitan su traje negro, el simbolismo del traje también es importante, ¿no? La túnica negra que se ponen ellos encima simboliza el ego mundanal, digamos, ¿no? Y debajo traen un vestido blanco que simboliza el yo trascendente. Entonces se quitan el yo mundanal y se ponen a girar. Les llaman selam. Selam, esto es la ortografía turca. Selam es paz, pero significa salutación, como saludo. Entonces, los 4 salams tienen una relación importante con los 4 estadios del camino sufí, ¿no? Entonces, los 4 estadios del camino sufí son la ley, bueno, aquí les puse más o menos, la ley, el camino místico, así le dicen, a esto le dicen la verdad, y a esto le dicen el conocimiento, ¿no? Entonces, este es el camino que ellos dicen que tienes que llegar. Tú tienes, o sea, como que cumplir los preceptos de la ley, más o menos, ¿no? O sea, como ser una persona aprobada moralmente, quizá. Luego el conocimiento del camino, como la introducción, digamos, las bases del camino místico, que en el caso del Islam, como quizá ya saben, ya se dijo probablemente, el credo del Islam es literal, bueno, se dicen la ilaha illallah, la ilaha illallah. Eso significa no divinidad sino Dios, ¿no? Aquí hay que poner un verbo, no hay, no está, no existe, no, el verbo en ser en árabe se sobreentiende, no hay divinidad sino Dios. Esa es la traducción literal. Los sufís interpretan que esta frase significa no existe otra cosa sino Dios. Lo único que existe es Dios, ¿no? Hay un dicho que le preguntan a Ibn al-Arabi, el maestro más grande, ¿no? ¿Quién es Dios? Entonces Ibn al-Arabi, con su ánimo controversial, dice: debajo de esta túnica no hay nada que no sea Dios. Entonces, pues eso es súper controversial, ¿no? Porque sugerir que tú eres Dios en un ambiente islámico es un problema, ¿no? Entonces, bueno, finalmente lo decía, porque en todo caso el objetivo es llegar al conocimiento de esto. Y no llegar tanto al conocimiento de esto, o sea, porque en el camino místico uno se entera de estas palabras, ¿no? Nosotros podemos decirlo esto a la gente, podemos escucharlo uno y está bien, ya lo escuchamos y ya lo sabemos. Pero una cosa muy diferente es realizar ese conocimiento adentro de uno, ¿no? Justamente ese es el camino, ¿no? O sea, que uno se entere de eso, digamos, constate la veracidad de estas cuestiones y entonces llegas al conocimiento. Esto físicamente tiene que ver con qué tan rápido giras o qué tan fuerte o qué tanta intención le pones, ¿no? O sea, el Selam 1 pues es como para despegar y empiezan, van no lento, pero tampoco van rápido, a lo mejor le suben un poquito, pero no tanto. La segunda parte es lenta, ¿no?
y puede ser cansado. La tercera parte es fuerte, rápido, cielo, para arriba, fuerte. Y la cuarta es como un melange, ¿no? Como tantito raro, a lo mejor empezamos lento, pero subimos más la velocidad que en el principio, ¿no? A lo mejor llegamos rápido, pero finalmente terminamos con cierta tranquilidad, digamos, ¿no? Y se termina, dejan de tocar los músicos, los giradores se reúnen, se ponen juntos, y se sientan, se recita el Corán y nos vamos a nuestras casas. ¿Cómo cuánto tiempo se lleva este proceso? Es como 1 hora. Sí, de hecho hasta tiene que ver con la música. Ellos tienen la tradición de tocar solo una ceremonia por hora, ¿no? O sea, cada hora es una música diferente. Entonces, no sería la misma música que tocarías a las 5 que a las 6. Eso también hacen los indios, ¿no? Basta. Gracias. ¿Preguntas o no sé qué va a pasar aquí? Ahora vamos a hacer una samba. Vamos a hacer una samba. No, pues no se tengan, ya son 3:30, no tenemos mucho tiempo porque tienen curso ahorita a las 4. Si alguien tiene una pregunta muy concreta, muy trascendental, muy existencialista. Yo puedo preguntar solo significados rápidos de palabras. Tarika. Tarika es camino. Okay. O método. ¿Y el sheikh? Sheikh significa viejo. Okay. Pero se usa para decirle, o sea, para referirte al maestro sufi en particular, ¿no? O a los dueños del petróleo en el Golfo Árabe. Otra. ¿Cómo se llama el golpe de la forma de la caña? El Masnavi, así comienza el Masnavi. El inicio. Sí, hay ediciones en español. Es larguísimo, creo que nada más está traducido como el segundo libro, no está traducido todo el español. Bueno, es similar al taoísmo y budismo en la búsqueda del vacío, ¿no? Y esta idea de vaciar del ego. De alguna manera, sí, claro. Sí, totalmente. Ya el último comentario, perdón. Nada más para Juan Carlos, porque decías esto de la jurisprudencia y el sheikh, yo creo que precisamente ese es el punto al que había que llegar. En que la ley es justo ese primer estadio donde es solo ley, es revelación. Ya el sheikh te induce a justo lo que es el sufismo, que es la tarika. O sea, no es precisamente que toda la revelación tenga que pasar por un juez. Son estadios diferentes, digamos, como la conciencia de la religión. Son niveles que no se usan. Pues bueno, ya, perdón, es que si no van a tener nada de tiempo para comer, les agradezco mucho a Daniel y a Alexis por haber venido, por habernos ampliado nuestro panorama y nuestras nociones de sufismo, y pues esperemos que nos podamos tener un poco más presentes cuando nos metamos a un curso de Giro Sufi. Creo que sí, creo que vamos a estar muchísimo más bien plantadas en lo teórico para llegar. Ay, sí. Sí. Está muy bien, es que la verdad mucha gente no se entera de lo que está haciendo, ¿no? Y pues sí vale la pena enterarse. Ya vale por entrar. Gracias. Y a ellos. Que van con muchas ideas, muchas